Pero esta es una ocasión muy especial. Agradeciéndole al señor presidente por haberme permitido estar aquí con ustedes presente. Tanto esa llave como la del interior 1, lugar de la residencia, abrieron las respectivas chapas. A partir de estos hechos, el caso de los estudiantes desaparecidos y el de las fosas de Cieneguilla encuentran un horizonte en común. Tuve que estar callada muchos años y nunca pude denunciar esto, que yo los había visto. Por el terror, ¿verdad? Por el miedo. Mucho miedo tenía. Pero ya el miedo se me está yendo. ¿Perdonará usted a los victimarios? Le han quitado la vida a mi hijo. En una sesión que no quisieron hacer pública, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso interpuesto por la defensa de Alberto Fujimori para anular una sentencia del Poder Judicial que a su vez anulaba el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de un negociado político para evitar ser vacado por el Congreso de mayoría fujimorista. Los votos de la decisión que le abre las rejas al ex dictador fueron de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Ardón y el presidente del tribunal, Augusto Ferrero Costa. Este último llegó al tribunal en el 2017 propuesto por el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Antes de eso fue embajador en Italia durante el segundo gobierno de Alan García y candidato en la plancha presidencial de Luis Castañeda Locio en el 2011. Además, es amigo íntimo del cardenal Juan Luis Cipriani, quien durante toda su vida pública no ha tenido reparos en mostrar sus inclinaciones políticas a favor del fujimorismo y todo aquello que se le parezca. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la decisión del Tribunal Constitucional? En principio, se trata de un indulto otorgado a cambio de un favor político. Su naturaleza es, por lo menos, bastante ajena de la legitimidad. En el 2017, la bancada fujimorista que controlaba el Congreso se partió en dos en plena votación para la vacancia de PPK, abriéndose en bandos liderados uno por Keiko y el otro por Kenji Fujimori. Pocos días después de este hecho, el entonces presidente Kuczynski otorgó el indulto aparentemente humanitario a Fujimori padre. Meses después, todo el Perú sería testigo de los Mamani Audios, un conglomerado de negociaciones previas a la votación de la vacancia del 2017, donde el menor de los hijos del ex dictador prometía a los congresistas que voten con él acceso directo al presidente PPK, a sus ministros y a sus almuerzos. ¿Y todo lo que está pasando es legal? Esa es una pregunta difícil de responder, yo diría, porque lo legal muchas veces se entiende como lo legal que se ajusta únicamente a las disposiciones del ordenamiento jurídico interno, ¿no? Como si lo internacional fuera un ordenamiento divorciado o distanciado o selectivo, ¿no? Que el Estado decide si lo observa o no lo observa. Mi primera respuesta como abogada que cree mucho en el derecho internacional es que esto es inconvencional y por lo tanto es ilegal. Es decir, si no se respetan estándares asumidos voluntariamente por el Estado en ejercicio de su soberanía, me refiero con esto a disposiciones de la Convención Americana, no hay forma de que sea legal. O sea, las normas de derechos humanos, los tratados de derechos humanos internacionales tienen rango constitucional, entonces esto es una afrenta prácticamente directa a una norma con rango constitucional. ¿Se puede apelar? ¿Quién apela? Esa es una pregunta importante porque el Tribunal Constitucional, digamos, es la última instancia, ¿no? Cuando se emitió el indulto humanitario, fueron las propias organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, e incluso la propia Comisión Interamericana quienes pidieron a la Corte que se pronuncie. Y el día de ayer, ya digamos a la víspera de que esta decisión termine de adoptarse, nuevamente estas organizaciones han solicitado la intervención, lo digo muy entre comillas, de la Corte Interamericana, requiriendo que se emitan medidas provisionales, que es algo así como una medida cautelar, ¿no? O sea, que se bloquee esa decisión. La Corte, ante solicitud de las organizaciones, tendrá que pronunciarse. No podemos anticipar qué es lo que va a decir. Podría darse que la propia Corte solicite al Estado dejar sin efecto o no, digamos, implementar este indulto, o sea, no poner en libertad a Fujimori. De hecho, cuando se dio el indulto en el 2017 fue la propia Comisión la que pidió a la Corte
que exija al Estado revocar el indulto, ¿no? ¿El presidente Castillo tiene la potestad de anular este indulto como se ha anulado ya antes un indulto en el caso de Crucillat? Mira, que esa es una pregunta que creo que habría, yo al menos personalmente la tendría que reflexionar un poco más. Lo que te comentaba hace un momento es que esta fue una medida emitida por un presidente, ¿no? O sea, por el Poder Ejecutivo, y lo que se le pedía en ese momento a Kuczynski era revocarla. O sea, yo y estaba siguiendo por ahí una conversación entre algunos expertos que debatían la posibilidad que tú comentas, Laura, y yo pienso, respondiendo así, digamos, con el poco tiempo de haber pensado esta idea, con lo rápido que vienen sucediendo las cosas, que es posible que el Poder Ejecutivo deje sin efecto esta medida, ¿no? Sobre todo porque, y también es algo muy, muy importante, es que no se trata de un nuevo indulto, se trata del indulto emitido por PPK en el 2017, ¿no? Bajo ciertas circunstancias que todos conocemos, que tienen incluso al propio Kenji Fujimori enfrentando hoy en día un proceso penal por cohecho activo, por tráfico de influencias, ¿no? Los mamanvideos, o sea, fue un proceso que estuvo muy contaminado de irregularidades. Entonces, yo pensaría que tomando en cuenta precisamente esas circunstancias, habría la posibilidad de que sea el propio Ejecutivo el que no ejecute, valga la redundancia, esta resolución o esta decisión de un presidente que todos sabemos pues cuál fue su destino finalmente, ¿no? Pero es una pregunta teórica que si uno la contrasta un poco con la realidad y lo que viene haciendo este gobierno y la influencia que pueden ejercer ciertos grupos de poder, personalmente la veo como poco viable. Hace poco, muy recientemente, ha habido un tuit de Castillo en el cual ni siquiera menciona a Fujimori, ¿no? Cuestiona una decisión así en gaseoso del Tribunal Constitucional y poco que le patea la pelota a los órganos del sistema interamericano, pero ahí también habría un rol activo que podría ejercer el Estado peruano para exigir a los órganos o solicitar a estos órganos interamericanos que se pronuncien. Pero, más allá de caminos judiciales, ¿qué representa una decisión de esta magnitud? Nuevamente, como familiares, sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado, que estamos frente a un Estado peruano que no garantiza derechos y que tenemos que seguir insistiendo ante el sistema interamericano para que llame la atención sobre la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, pero además el debido proceso para los casos de indulto. La Corte Suprema de nuestro país hace 2 o 3 años atrás se pronunció respecto a que ese indulto que le regaló el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en alianza política con Kenji Fujimori fue indebido porque no tenía no solamente las razones legales de sustento, sino tampoco las razones médicas. Y creo que duele reconocer que en este país no todos somos iguales ante la ley y que siempre pues estas negociaciones políticas se imponen para el beneficio de algunas personas o de algunos condenados, ¿no? En todo caso, está probado que la decisión del Tribunal Constitucional se aleja de la legalidad para darle paso al corazón naranja.